La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. A continuación, se dirige a ustedes el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Un saludo muy especial a todas y todos los representantes de las asociaciones y familias campesinas beneficiarias de la entrega de tierras de los municipios de Tierra Alta, La Apartada, Valencia, Pueblo Nuevo, Buenavista, Montería, Chimá, Cotorra, Purísima, Lorica, Sagún y Planeta Rica. Cuando yo era un niño más o menos de 10 años, 11, por ahí cuando llegaba a Ciénaga de Oro, Córdoba, escuchaba y veía por allá están mis paisanos, veía afiches donde se pregonaba la necesidad de ponerle un salario a los cosecheros del algodón que en ese entonces pululaban. Oía a mis tíos hablar sobre la gran toma de tierras que desarrollaba el campesinado del departamento de Córdoba y del departamento de Sucre. Pensaban que iba a haber una revolución, me decían ellos. Yo no la sentía en Bogotá, en las tierras frías, pero aquí era palpable, años 70, años 71, cuando se creó la Alianza Nacional de Usuarios Campesinos, la asociación, la NUC, cuando se creó un enorme movimiento campesino que salía a las carreteras por decenas de miles a exigir la reforma agraria que había intentado construir Carlos Lleras Restrepo, que venía de una larga discusión por allá en el año 48, que Gaitán levantó esa bandera, en el año 36, que el presidente de esa época, Alfonso López Pumarejo, trató de volver realidad a través de la reforma constitucional a la Constitución de 1886. Y más atrás aún, prácticamente los 2 siglos
de la historia republicana de Colombia han estado cruzados por la demanda sobre la tierra, tierra que era de los indígenas antes que llegaran los españoles, tierra que los indígenas no veían como propiedad privada, sino como la tierra madre de la vida, de la cultura, del desarrollo de todo lo existente. La conquista, la esclavitud cambiaron esa visión de la tierra y hoy pasamos a la situación en la cual estamos. Una distribución profundamente desigual de la tierra fértil, fundamentalmente en el Magdalena Medio y en la costa caribe colombiana. Estaba mirando las estadísticas del DANE sobre disminución de la pobreza y específicamente la de la pobreza extrema, la gente más pobre de los pobres. En la pobreza en general hemos tenido éxitos. Más o menos 2,5 millones de personas han salido de la pobreza en los 2 años del gobierno hasta finales del año 2024. Esperamos que sean más este año y más el año entrante, ya no nos queda sino 1 año exactos. Pero indudablemente, si no pasa nada anómalo y hay gente que quiere que pase, desfinanciarnos, quitarnos las posibilidades, tumbar decretos, tumbar leyes, congelar leyes como la pensional, cuando se ha aprobado 2 veces en el Congreso de la República, hablar de fuera y fuera y fuera, como si fuera delito el haber planteado una reforma agraria de nuevo en Colombia, como si fuera delito el que hubiera una pensión universal para las personas, como si fuera delito el que el trabajador y la trabajadora tuvieran un salario más digno, como si fuera delito defender el territorio, etcétera. Pero esas estadísticas que nos muestran una disminución sustancial de la pobreza en general, es más débil cuando hablamos de los pobres, los más pobres de los pobres, la pobreza extrema. Y aunque la prensa no dedica mucho su tiempo a este tipo de análisis, yo me puse a mirar el cuadro de la disminución de la pobreza extrema que en la mayoría de los municipios hemos logrado, pero hay unos que no, hay unos que aumenta. Y ese análisis le permite a uno unas conclusiones, una política pública, rehacerla o volverla más profunda. Estuve mirando en las 2 vertientes, por el lado de las ciudades y por el lado de los campos, que llaman rurales y cabeceras dispersas, aldeas, corregimientos, etcétera. Por el lado de las ciudades es interesante el análisis. Aquí poco importa, porque no estamos precisamente en una gran ciudad, pero es importante comunicarlo a la opinión pública. La ciudad que más rápido, que más profundamente hace caer la pobreza extrema se llama Bogotá, la capital precisamente. Se desató un debate por ese hecho, que quién es el que logra ese resultado, si el alcalde o la presidencia. Para mí todas son las culpas. Cuando se habla de pobreza multidimensional en general, la labor es del alcalde. Tiene que ver con la pavimentación de las calles, tiene que ver con los servicios públicos que son municipales, etcétera. Pero cuando se habla de la pobreza económica, la responsabilidad del gobierno nacional. Y entonces aquí levantamos una bandera de victoria, porque si uno observa, si se divide, y discúlpenme en estas matemáticas, ahora me critican que haga matemáticas en los discursos, pero si cogemos el 100% de la población y la dividimos en 5 grupos iguales de población, queda de a 20 cada grupo, si la población fuese 100, se le llama quintiles. Quintil 1, ese 5% más pobre
quintil 2 menos pobre, quintil 3 más o menos clase media, trabajadores más bien, asalariados, quintil 4 ahí sí algo de clase media, quintil 5 los más ricos. No los ricos de los ricos, esos ni viven en Colombia. Ya a través de sus medios de comunicación ayer nos expresaron que prefieren repetir los editoriales del Perú que defender a Colombia. Son apátridas. No lo podía creer. Yo dije, pues hasta el odio, hasta Petro lo entiendo, porque no soy de su club. Pero de ahí el odio a Colombia, a que defienda su territorio. Y entonces ponen a hablar la voz oficial del Perú, que obviamente no está de acuerdo con lo que decimos, como si fuera la voz oficial del periodismo colombiano. Ahora sí entiendo por qué perdimos a Panamá. No me había dado cuenta, pero es por eso. Ahora sí entiendo por qué perdimos los monjes y por qué perdimos buena parte de la selva amazónica hacia el Brasil y hacia el mismo Perú y el Ecuador, etcétera. Ahora sí entiendo por qué perdimos el mar de San Andrés. Fue este gobierno el que detuvo la pérdida del mar de San Andrés. Tocó casi un siglo, más de un siglo, 2 siglos de vida republicana perdiendo territorio. Y solo hasta este gobierno es que detenemos la pérdida del territorio. Y ahora nos insultan desde la prensa colombiana porque lo estamos haciendo. Pero vuelvo al tema. 5 quintiles de población numéricamente igual en cada uno, de pobre a rica. Quintil más rico es el 20% de la población total más rica. Es decir, ahí está prácticamente toda la clase media alta y otra. Bien, ¿cómo crecieron los ingresos en estos 2 años? El primer quintil, el más pobre, crecieron los ingresos 2.9% real anual. El siguiente, el 2, que es de población pobre, 5.6% real anual. El siguiente, algo así como 5.8, 3, el 4, 5, es decir, el 2, el 3 y el 4, la mayor parte de la población en el medio y en la pobreza, pero no extrema, crecieron 2 veces más sus ingresos reales que la población más pobre de los pobres. Los ricos crecieron 3.5, menos que los trabajadores, menos que la población pobre, no tan pobre, vulnerable le llaman, menos que la población pobre, excepto los de la extrema pobreza. Eso significa una cosa que la prensa no analizó, ni los analistas del neoliberalismo, y es que creció mucho el estrato, no el estrato, sino el quintil 2, el quintil 3 y el quintil 4, 3/5 partes de la población ahí metidas, porque elevamos el salario mínimo y porque mejoramos las condiciones salariales del pueblo colombiano y porque conquistamos la tasa de desempleo más baja de la historia. Y eso redundó en que disminuimos la pobreza al nivel más bajo también de la historia estadística. Miren esas medallas que nos vamos poniendo, pero que obviamente una parte de la población no reconoce. Bajamos el desempleo como nunca antes en la historia. Bajamos la pobreza como nunca antes en la historia. Yo me enorgullezco de eso y ojalá este año y el año entrante que queda podamos aún tener mejores resultados de los que ya hemos mostrado a finales del 2024. Y creo que sí, por lo que he visto en salud, en la semana 30 que lo vamos a publicar, ¿sabe? Para que ponga atención, porque ya tendríamos un resultado preliminar sobre este año, en lo que va la mitad del año pasado, de la mitad del año presente. Bien, nosotros logramos entonces a través de la política salarial y el crecimiento del salario mínimo hacer crecer los ingresos reales de 3/5 partes de la población
pero no logramos que la extrema pobreza del país, sobre todo rural, pudiera tener la misma velocidad de crecimiento de sus ingresos. Y esto es el tema que hay que analizar. Para la ciudad de Bogotá, le comentaba, pues la mayoría de la población es asalariada. Y los pobres extremos de Bogotá, porque viven en una ciudad conglomerada, densa, pues se benefician de que la gente tenga un mejor salario, porque si venden yucas, si venden papas fritas, si venden dulces, pues el señor asalariado, la señora asalariada les compra más y logra arrastrar más que en cualquier otra parte del país la salida de la pobreza extrema. Por eso Bogotá tiene la tasa de caída de la pobreza extrema más alta de Colombia, por lo menos en las ciudades. La causa, elevar el salario mínimo real y mejorar las condiciones laborales del pueblo trabajador. No es otra. E incluso en los cuadros últimos se corrobora, porque un pobre tiene hoy más ingresos para comprar pasajes de Transmilenio que hace un año. Y así se miden las cosas en Bogotá. Es como si hubiéramos establecido de nuevo el subsidio al Transmilenio que le quitaron a la Bogotá humana esa política. Ahora bien, ¿qué pasa con la ciudad que más crece en pobreza extrema? O sea, lo contrario. Adivinen cuál es esa ciudad que más crece en pobreza extrema de todas las ciudades de Colombia. Barranquilla. Miren esa paradoja. Yo diría que Barranquilla está en un pleno proceso de empobrecimiento. Pero para la prensa es la joya de la corona, porque la maneja un amigo de ellos, una familia. Y mucha gente de Barranquilla se cree el cuento. Y esto ya es Caribe, la principal ciudad del Caribe. Y esto implica que si Barranquilla y la segunda es Riohacha, entonces indudablemente tenemos un problema de empobrecimiento de ciudades caribeñas. No sucede con Mentería, no sucede con Sincelejo, no sucede con Cartagena, no sucede con Santa Marta ni Valledupar. Pero Barranquilla se ha ganado el premio del empobrecimiento en Colombia al elevar la pobreza extrema más que cualquier otra ciudad de Colombia. La mayoría la disminuyeron y ya saben ustedes cuál la disminuyó más y por qué. Eso significa que mientras subimos el salario mínimo, se beneficia más ciudades como Bogotá, como Medellín, como Bucaramanga, que Cali, que Barranquilla, que Riohacha. Esas tres ciudades aumentaron la pobreza extrema: Cali, Barranquilla y Riohacha. Ahora concentrémonos en la costa, en el Caribe, y veamos el otro lado, el mundo rural, que nos convoca aquí. También por regiones, por municipios, se puede establecer qué regiones, incluso departamentos, vieron bajar más rápidamente la pobreza extrema y qué otros departamentos no lo hicieron. Y entonces mira uno cuadro, ¿y cuáles salen? Hubiéramos podido traerlos, ¿sabe? Porque a veces eso sirve para mostrarlo aquí en las pantallas. Pues los que mejor le fue en el mundo rural es al Tolima, al Huila, a la zona cafetera, al Meta, y no recuerdo otro departamento. Es decir, donde la agricultura, la tierra se usa productivamente. El Tolima en el valle del río Magdalena, el Huila en el valle del río Magdalena y en las montañas que son cafeteras. En la región cafetera, pues ni se diga,
en el piedemonte llanero, la tierra se usa para la agricultura. Y trata a la población campesina de allí, pequeños, medianos empresarios de esas regiones, de hacerla producir más por hectárea, de innovar, de emplear tecnologías que permitan un mejor producto. Y en el caso de las montañas, el café, pues goza de un gran precio internacional hoy, quizás de los más altos desde hace mucho tiempo, que ha permitido que la familia cafetera tenga mejores ingresos que antes. Eso ha hecho que esas regiones disminuyan la pobreza extrema. Mucho. Ahora adivinen qué regiones no disminuyen la pobreza extrema en el mundo rural. Y el mapa muestra el Caribe colombiano. Entonces tenemos ciudades, Barranquilla y Riohacha, donde crece la pobreza extrema. Y tenemos un campo donde en algunas regiones se estanca, en otras crece la pobreza extrema. ¿Por qué la diferencia entre estos campos y los campos que mencioné antes de regiones donde sí se logró bajar la pobreza extrema en Colombia? La diferencia no es la tierra, ni el agua. Incluso diría que no es la temperatura, porque esta temperatura está igual allá en el Magdalena Medio y en el Magdalena del Tolima. La diferencia está en si produce la tierra o no. Y entonces, mientras tenemos tierras completamente cultivadas de arroz, ¿cierto?, de yuca, de etcétera, hay potreros de tierra fértil donde apenas pasa una vaca cada hectárea en la costa colombiana, o 2 vacas a lo menos, y esa vaca no necesita mucho puesto de trabajo. La dejan caminar por ahí, de vez en cuando hay que vacunarla, cuidarla, etcétera, y si tiene leche, pues da algo de leche. Tenemos una baja productividad de la tierra en la costa, a pesar de que es fértil, mientras en otras partes se usa al máximo. Ahí donde se usa al máximo para producir alimentos, la gente es menos pobre. Ahí donde no se usa la tierra, la gente es pobre. Y no solo es pobre el mundo rural, sino que la misma ciudad termina empobreciéndose, como lo estamos viendo en el caso de Barranquilla y de Riohacha. Ese es el problema del Caribe, problema al que no le han atendido sus políticos, porque como ustedes saben, los políticos pues compran los votos a los más pobres. Los más pobres necesitan esa plata, no se dan cuenta lo que eligen, y lo que eligen son los dueños de estos grandes potreros inmensos donde solo pasa una vaca cada 1 hectárea o cada 2 hectáreas. Es decir, el mismo pobre reproduce la pobreza en su región al elegir a los terratenientes. Los representantes de buena parte de la política del Caribe son terratenientes, si es que no mafiosos. Muy pocos representan genuinamente al pueblo caribeño. Esto es política, pero hablemos de la tierra. Lo que necesitaríamos es una política que haga que la tierra produzca en la costa caribe. Ese es el objetivo. Que no sea para... La vaca no tiene la culpa, la vaca da leche y da carne además, alimentos. Pero es que una cosa es una vaca cada hectárea, que por ahí necesita, yo tenía las cuentas, ya no las recuerdo en este momento, pero si esa misma hectárea se cultivara de arroz, por poner un ejemplo, habría 8 veces más puestos de trabajo en la misma hectárea que si está la vaca suelta. La agricultura da más
puestos de trabajo, y si hay más puestos de trabajo, pues hay más riqueza, porque la riqueza no es ganar la lotería, la riqueza no es que cae billete del aire, aunque a veces algunas avionetas lo tiraban en las corralejas. La riqueza es el trabajo. Y si los recursos que tenemos, el agua, porque todo el agua de Colombia viene a parar al Caribe, incluso en forma que causa daño en los inviernos. Y la tierra del Caribe colombiano es quizás la única tierra fértil que hay en todo el Caribe, excepto Cuba y alguna otra isla. Es decir, que esta debería ser la despensa alimentaria de Colombia y del Caribe mismo, exportando alimentos y quizás más allá. Pero la tenemos desocupada. Esa desocupación de la tierra es por un problema político y social. Quienes tienen la tierra en el Caribe no producen, no les interesa producir, excepto algunos bananeros por ahí, algunos palmeros, algunos maiceros. Pero en general, el poseedor de las tierras en el Caribe es un testaferro, lo vimos aquí. Por eso podemos entregar tierra cuando los procesos judiciales descubren el testaferrato o la posesión de la tierra en manos ilícitas, o en general es de una persona que cree que la tierra es sinónimo de poder, no de producción. Y entonces amasa y amasa tierra, incluso mata por amasar tierra, como pasó en las pasadas décadas, solamente porque cree que entre más hectáreas tenga, más poder tiene. Es el poder en su municipio. Los concejales le tienen miedo, le dicen patrón. Cuando llega el avalúo catastral, los concejales no elevan el impuesto predial al gran hacendado, cuando eso iría a pagar profesores y médicos para el municipio, o los caminos que aquí se habla, porque el municipio sería más rico si le cobra los impuestos altos al terrateniente que no cultiva su tierra, que es la mayoría. Pero el concejal le da miedo, porque además el terrateniente puede llegar con su revólver y lo pone encima de la mesa, si es que es revólver, porque ahora usan fusiles. Y entonces es ahí el problema de la pobreza en la costa, en el Caribe de Colombia. Hay que hacer entonces que la tierra la tengan quienes quieren producir alimentos. Ese es el punto. Y obviamente pueden ser empresarios medianos, sí, incluso grandes, pequeños empresarios, pero la fuerza social que se ha construido históricamente en Colombia para producir alimentos se llama el campesinado. Y por eso cuando era niño y les contaba lo que veía en Ciénaga de Oro, pues ese movimiento campesino estaba y tenía la razón al intentar coger la tierra, porque decía que la tierra era para el que la trabajaba, porque así, si hubieran tenido éxito, hoy el Caribe colombiano sería un Caribe industrializado y rico, y exportaría, y sería quizás la región más rica de Colombia. Y no lo es, compite con el Chocó en la pobreza. Es ahí donde está el problema. Y en el gobierno entonces quisimos intentar un cambio, que el campesinado tenga la tierra. Problemas que hemos tenido. El Congreso no aprueba las leyes, pero ¿cómo va a aprobar el Congreso las leyes si su mayoría es de terratenientes? Los mismos campesinos votan por el terrateniente y así nos fregamos. Entonces hunden los proyectos de ley que tienen que ver con la posesión de la tierra en manos del campesinado. Hasta, creo que el año pasado fue, o el año antepasado, se pudo aprobar una reforma constitucional desde el año 91
en donde por primera vez aparece la palabra campesino en la Constitución de Colombia. Si ustedes se leen la Constitución del 91 original, y hay que leerla, no es muy larga, no aparece la palabra campesino, aparece la palabra trabajador agrario, que no es exactamente lo mismo. Trabajador agrario es un asalariado del campo, es un obrero de alguna plantación por allí, de banano, por ejemplo. Pero un campesino no es un obrero. Un campesino es un ser libre de salario que quiere ganarse la vida a partir de los ingresos que le da su propio trabajo trabajando la tierra. Ese es un campesino, una campesina. Y no aparece, constando de millones de familias, no aparece en la Constitución de Colombia hasta el año pasado o antepasado, cuando se creó un artículo que le da derechos al campesinado. El problema de 2 siglos, entonces, hacer una reforma agraria, no se ha resuelto. Me da la impresión que en estos 2 siglos, 200 años, el gobierno que más le ha entregado tierra al campesinado de Colombia es el gobierno de Gustavo Petro, el gobierno del cambio. Me da la impresión yo creo que la silla vacía va a ser ahí el cálculo, porque siempre lo hace. A veces mete las patas, uno no se puede quedar contestándoles. Pero podría comparar con Carlos Lleras Restrepo, que lo intentó, y ver hasta dónde llegó él y cómo vamos nosotros. La competencia es entre esos 2 gobiernos. Bien, hay que reelegir la reforma agraria, ojo. Miren ahí los programas de todos esos candidatos, a ver, ¿quién habla de reforma agraria? La Cabal seguro que no. Pero bueno, no puedo hacer política tampoco, entonces hay que reelegir la reforma agraria porque es los objetivos del pueblo en un programa. Nosotros lo pusimos en nuestro programa e intentamos cumplir y ya vamos adelante. Aquí estamos entregando 6.500 hectáreas para 11 municipios, más o menos 1.000 familias beneficiadas. Los municipios ya los había leído. 1.000 familias da 6,5 hectáreas por familia. Si la tierra es fértil, no hay que meter 2 vacas ahí, ojo, porque no cambiamos nada. Y el campesino termina empobreciéndose, porque apenas tengan terneros o terneras, no caben. Y entonces de eso no se vive. Hay que vivir de la agricultura. Y este es uno de los temas reto que el Ministerio de Agricultura tiene en el departamento de Córdoba y en general en las zonas de reforma agraria. Porque tenemos éxitos, pero también unos retos y no queda sino un año. Y quiero advertirlos aquí. Hoy entregamos 6.500 hectáreas en Córdoba. En total, hasta el momento, en Córdoba, han sido compradas, ojo, no entregadas necesariamente, y esto quiero que lo diferencien. El gobierno tiene un primer proceso, sin el cual no se puede hacer reforma agraria, que es tener la tierra, sea comprándola, sea por procesos judiciales de baldíos, porque se habían robado los baldíos, sea por procesos judiciales en general
cuando hay falsos títulos, etcétera. En Córdoba, entonces, ya alcanzamos 38.000 hectáreas. Yo le había pedido a Harman 100.000 hectáreas. Así que tenemos un reto todavía por delante. Pero 38.000 hectáreas indudablemente es una cifra importante. Pero una cosa es tener la tierra y otra cosa es entregarla al campesinado. Y otra cosa es que el campesinado con la tierra pueda producir alimentos. Y otra cosa es que pueda venderlos a buen precio, etcétera. Ese es el problema, digamos, de todo el circuito mercantil de la agricultura en Colombia. Si nosotros miramos este tema nacionalmente, y no alcancé a dar estas cifras ni en el Congreso de la República el 20 de julio, ni en mi alocución hace 2 o 3 días, porque no me alcanzó el tiempo, pero entonces aquí sí quiero darlas. Nosotros hemos logrado unas metas, o hemos logrado parte de las metas que nos hemos propuesto para la agricultura. La agricultura en Colombia viene creciendo como los chinos, no la población, sino su economía. Tasas chinas de crecimiento en la agricultura en el tiempo que hemos transcurrido aquí. Eso no había pasado tampoco antes. 9%, 10%, 7% anual, real. ¿Por qué es? Lo dije, eso sí lo dije en mi alocución, no lo analiza la prensa. Es porque nosotros hemos desestimulado y el mundo ha desestimulado el carbón y el petróleo y el gas. Y entonces ese boom del que vivía una parte de la sociedad colombiana muy pequeña y el Estado se ha desinflado y permite, por un problema económico, que entonces surjan las ramas de la economía real. A eso se le llama deshacer la enfermedad holandesa. A ver, pongámoslo, Raúl le gustan esas cosas teóricas. Este gobierno ha deshecho la enfermedad holandesa en Colombia. La enfermedad holandesa es una teoría económica que dice que si un país tiene un boom exportador, se especializa en eso que exporta como boom. Nuestro boom exportador en los últimos 40 años era los hidrocarburos, petróleo y carbón, e ilegalmente la cocaína. Y entonces en estas décadas, 40, 50 años, nos hemos venido especializando en petróleo y carbón. Todas las líneas férreas solo transportan carbón, los tubos transportan petróleo, los puertos prácticamente lo único que hacen es exportar petróleo y carbón. El ejército le pagan por cuidar los tubos del petróleo y el tren del carbón. De eso ha vivido el Estado, ciertamente, pero no hay puestos de trabajo suficientes en el petróleo ni en el carbón. Un gran hueco en La Guajira, otro en el Cesar, y unos pozos que tienen trabajadores, pero no son muchos. Y entonces ese boom exportador es de poca intensidad de trabajo. Pero al mismo tiempo que hay ese boom, entonces todo se va especializando alrededor de ser petroleros, de ser carboneros, y en la ilegalidad de ser traquetos. Y esa se volvió nuestra sociedad en los últimos 50 años. Los campesinos resistieron, pero cada vez menos. Los productores industriales cada vez menos. Todo lo que no fuera carbón, petróleo en lo legal, o cocaína en lo ilegal, y marihuana y oro ilícito, fue lo que tuvo éxito, y lo demás fue arruinándose. Pero en lo demás era donde estaban los puestos de trabajo.
en la agricultura, en la industria, en la manufactura, en las confecciones, en el calzado, en cultivar la papa, en cultivar el café, en cultivar el arroz, la yuca, etc. Y entonces hicimos una gran bobada en estos 40 años. Sí, nos llenamos de dólares, que quién sabe para dónde se fueron. Duque debe saberlo. Pero entonces, Duque recibió, nos dejó más endeudados. Ay, Dios mío, que a mí me tocó pagar las deudas de Duque. Pero entonces se nos desarrolló una extracción que no tiene puestos de trabajo en abundancia. Y se nos cayeron las ramas económicas que sí tenían los puestos de trabajo. En conclusión, lo que el país vio fue la más alta desigualdad social y una caída muy pequeña de la pobreza. Incluso en Duque se disparó para arriba y llegó casi al 40% de la población colombiana. Nosotros ya la bajamos al 30%. Esa es la economía de Colombia. ¿Qué hicimos nosotros? Pues desenchufar el boom del petróleo y del carbón, e intentamos el de la cocaína. Me tienen rabia los narcotraficantes, me están buscando, en el mundo me están buscando, no solo aquí. Pero eso, al caer de 90 millones de toneladas de carbono, ahora se venden 60 millones en el exterior. El petróleo le pasa igual, a la cocaína creo que no tanto. Entonces le dio un respiro a la agricultura, le dio un respiro a la industria no petrolera, y ahí sí hay puestos de trabajo, y ahí está el secreto de por qué tenemos la tasa más baja de desempleo de la historia estadística de Colombia. Es que deshacimos la enfermedad holandesa. Ahora no somos tanto petroleros, no somos tanto carboneros, incluso al carbón ya le ganó el turismo extranjero, que puede crecer más, y ese es uno de nuestros objetivos. Y aquí debería estarse pensando, alcalde, con los otros alcaldes, las bellezas del territorio, cómo podrían atraer turismo, porque es una fuente de ingreso. Llega el dólar de afuera y se reparte entre la población, no queda concentrado en el dueño de un gran hotel de esos que se hacían antes. Pero aquí lo fundamental es entonces que disparamos la agricultura y la industria, apoyando a la agricultura. Sobre todo, la industria viene creciendo más lentamente. Entonces logramos las tasas que les comentaba, de 9% anual real, 10% anual real, 7% anual real y otra vez 7% anual real en lo que va este año. Y por eso los departamentos del Meta, del Tolima, del Huila, de la región cafetera, de parte del Cauca, se han enriquecido más. Pero aquí todavía no. Y entonces tenemos que acelerar el paso. ¿Cuáles son nuestros problemas? Vamos a ver estas estadísticas. Hay un punto del acuerdo de paz de Santos y la FARC que dice formalización de tierras, titulación. No es reforma agraria, es el campesino que ya está en su tierra, pero no tiene título sobre ella, o el resguardo indígena o la comunidad afro. No tiene título y entonces no puede usarla para créditos y cosas por el estilo. Nosotros, el gobierno Santos tituló 875,000 hectáreas. El gobierno Duque tituló 1,072,000 hectáreas. Y en lo que va, todavía nos falta, el gobierno mío lleva 1,718,000 hectáreas. Estamos alcanzando, aún sin acabar el gobierno, la suma de los dos anteriores gobiernos en titulación de tierras. Cuando vamos al tema gestión, es decir, cómo tener tierras en el Estado para repartir,
Entonces, el total de las tierras gestionadas, es decir, lo que ya tenemos en el Estado, llega a la cifra de 647.747 hectáreas para repartir. 647.747. Duque solo consiguió, creo que 13.000 y Santos 8.000 hectáreas. Nosotros 647.747 hectáreas. Hemos comprado o están comprometidas de esas, la mayoría. Han sido compras a el Estado mismo, como las hay, y ahora vamos a firmar el decreto para que pueda ser más rápido, más la cantidad de tierras. Podríamos llegar al 1.000.000. Con este decreto podemos llegar al 1.000.000. La Corte nos impidió un poco el tema en víctimas, que no vi, porque si nosotros compramos las tierras que entregaron los paramilitares a la unidad de víctimas, entonces usted tiene más plata para entregarle a las víctimas. Y es un gana-gana, porque la tierra que nosotros compramos entonces va para el campesinado, entonces se beneficia el campesinado y las víctimas, que muchos son también campesinos. Esta cantidad de tierras, entonces, viene nuestro reto. De esas 647.747 hectáreas, se han entregado al campesinado 249.000 hectáreas. Es decir, hay centenares de miles de hectáreas que aún están en manos del gobierno. Ojo, Harman, porque no quisiera ver que esas centenares de miles de hectáreas pasen por allá. Ojalá al que vaya o a la que vaya a seguir la reforma agraria, porque si no, se la devuelven al narcotráfico, a la politiquería o a los amigos del presidente. Ojo, hago constar que yo no tengo ni 1 metro cuadrado de tierra que no sea de mi casa. No soy hacendado, no me dicen patrón, ni quiero que me digan patrón, porque prefiero vivir en el mundo del trabajo, no en el mundo de los patrones. Soy compañera. Entonces, si pasamos a 1.000.000 de hectáreas, cojamos la cifra que tenemos, 647.000, y hemos entregado 249.000. Hay un reto de casi 400.000 hectáreas que hay que entregarle al campesinado en diversas partes del país. Y esto implica, Harman, que hay que fortalecer las unidades de trabajo que están dedicadas a este asunto, porque hay que acelerar en un año. No sé si multiplicar por 2, por 3, trabajar en 2 turnos, 24 horas al día, etcétera, pero no me vaya a dejar esta tierra guardada. Ojo. Y aquí no es solo responsabilidad de Harman, sino que aquí es donde se necesita el movimiento social. Se necesita para muchas cosas, pero aquí es fundamental, porque se necesita movimiento campesino. No hay reforma agraria si no hay movimiento campesino. Si no, es una idea romántica de uno que se pierde fácilmente. Solo si hay movimiento campesino es posible no solamente hacer, sino mantener la reforma agraria, porque la pueden devolver, como ya hemos visto en este mismo departamento de Córdoba, después de los 70s, cuando yo veía las tomas, pues fue la masacre. La masacre empezaron por lo que se llamaban los baluartes rojos, que habían fundado Juana Julia Guzmán, el Boche, Fernández era el apellido de él. Máximo es de una generación siguiente.
Esa es Máximo es de mi generación. El del indio cholo, pelo liso, ¿cómo es? Eso, pelo liso, ¿no es? Bueno, ya devolvieron la tierra a los terratenientes en su mascarón de narcotraficantes en los años 90, después de la Constituyente. Y hoy estamos de nuevo iniciando un proceso de reforma agraria que no debe terminar. Solo van 4 años, la reforma agraria dura más. Y por eso hay que reelegir la reforma agraria. Y aquí el alcalde de Tierra Alta, en sus palabras, bien dice que es alrededor de la tierra donde la violencia ha estallado. Es alrededor de la tierra donde la violencia ha estallado. Y la tierra entonces democráticamente repartida entre la gente que quiere producir, entonces es sinónimo de paz. No habría, si se hubiera hecho la reforma agraria antes, zonas de cultivo de coca. Allá hay un poco de campesinos tratando de sobrevivir con la hoja de coca, en la frontera de Colombia básicamente, pero es que no les dieron tierra antes, están en la selva y cogen un pedazo de espacio para cultivar la hoja de coca y sobrevivir. La mejor medida contra el cultivo de hoja de coca es la reforma agraria. Eso no lo ha podido entender el gobierno de los Estados Unidos, a pesar que fue John F. Kennedy el que lo propuso para Colombia, cuando vino aquí a Colombia, y ahí se creó el INCORA. Es decir, no estamos en una propuesta revolucionaria, aunque sí, porque Mao Zedong la hizo y los rusos hicieron otra cosa, pero difícil de entender, casi se mueren de hambre. Le quitaron la tierra al campesino y volvieron la propiedad de la tierra estatal, y eso no funcionó. Pero el que vino aquí a decir que había que repartir la tierra después de mucho tiempo, porque ya lo había dicho Murillo Toro y otros, fue John F. Kennedy, cuando propuso una alianza para el progreso, y entre los mecanismos de la alianza para el progreso dijo reforma agraria, y se creó el INCORA. Ojalá nuestro amigo Trump volviera a leer a John F. Kennedy, porque ahí sí que nos podríamos entender de maravillas. El gobierno de Trump debería entender que la mejor forma para que no haya cultivos de hoja de coca en Colombia es hacer una reforma agraria en la tierra fértil donde se tienen que colocar los campesinos que han tenido que salir hacia los páramos, hacia los desiertos o hacia las selvas. Y por eso hay narcotráfico en Colombia. Bien, entonces, no solamente estos 400.000 hectáreas que aún tenemos, más las que logremos adquirir, hay que repartirlas, sino que hay que entregar crédito barato, poner unidades de producción, la tierra produciendo alimentos agrícolas, agricultura, y entonces el Banco Agrario, que no sé si está por aquí, tiene que acompasarse al proceso de la reforma agraria en el Caribe. Mientras la tierra del Caribe no produzca alimentos y esté asolada por el sol, sin árboles casi, como sucede en las praderas que tenemos en buena parte del Caribe colombiano, habrá pobreza. Cuando esa tierra se cultive en manos de campesinos y de pequeños y medianos empresarios, Barranquilla será rica, Montería será rica, Cartagena será rica, porque serán ciudades exportadoras de agroindustria, y el pequeño poblado será rico, y entonces el viejo ya no tendrá, como yo me acuerdo que veía, le decían ron blanco, en el bolsillo de atrás llevaba la botella,
tomando mientras caminaba y se sentaba en el parque hasta que acababa la botella y después pedía limosna para otra botella porque no quería sentirse triste en un pueblo que se quedaba sin sus jóvenes, sin sus hijos, porque tenían que irse todos a ver de qué iban a vivir en otros lugares del mundo o en la ciudad de Bogotá o de Medellín. Aquí hay que cultivar la tierra y entonces algo hemos hecho. Ya van 647,000 hectáreas en el gobierno, que deben pasar 1 millón apenas firme este decreto y empiece a funcionar. Pero la gran estrategia y el reto consiste en que ese 1 millón de hectáreas que en este gobierno se van a tener, se puedan entregar a la familia campesina en todos los lugares de tierras fértiles de Colombia, y se le pueda ayudar a esa familia campesina a cultivar. El alcalde de Tierra Alta entonces tuvo razón. La tierra es la paz. Y aquí estamos haciendo paz, no guerra. Y usted habla del actor armado que hoy hay en el territorio de Córdoba en general, Urabá, Sucre y otros, Bolívar. El autodenominado ejército gaitanista. A mí particularmente no me gusta que cojan el nombre de Gaitán. Yo creo que él pensaba otras cosas. Pero le quiero informar, alcalde, y a la población que hemos iniciado conversaciones fuera de Colombia con el autodenominado ejército gaitanista. He iniciado varias. Yo no me canso de hablar. Me dicen que soy un poco pendejo. Pero hemos incautado más cocaína que cualquier otro gobierno. Todos los días. Estamos tratando de quitar las finanzas que hacen arder la violencia en muchas regiones de Colombia. Y la condición para hablar, la condición para hacer un trato que tiene que ver con el mundo jurídico, por eso se llama sociojurídico, no depende tanto de mí depende lo socio, la sociedad en el territorio, su riqueza alternativa, pero lo jurídico es independiente al gobierno. Se ha presentado un proyecto de ley que ojalá el Congreso de la República estudie a profundidad, porque no es más sino elevar a los delitos, incluso graves, la justicia restaurativa. Es decir, ese proyecto no es más que el mismo que discutimos cuando se hablaba de la Ley de Justicia y Paz, cuando estaba Santa Fe de Ralito aquí cerca en funcionamiento para el campamento, la concentración de los paramilitares. Verdad, justicia y reparación. Verdad, justicia y reparación. Verdad que todavía se necesita, incluso de los paramilitares antiguos, llamémoslos. Toda la verdad. Se ha quedado una verdad enmochilada por ahí. Y ya vemos las consecuencias de enmochilar la verdad. Se han quedado unas tierras enmochiladas, sea porque quedaron en manos de ellos, sea porque se las robaron los políticos y entonces no llegaron a las víctimas, que era el propósito de la ley. Se ha quedado, por tanto, enmochilada una reparación. Y por tanto sí es cierto que hay que darle un paso final al acuerdo que se hizo en el gobierno de Uribe, que yo critiqué, pero que la Corte Constitucional mejoró sustancialmente. Apenas mejoró la Corte Constitucional el proceso, entonces se extraditaron a los paras. Eso sí fue un poco raro. Pero hay que terminar el proceso. Pero inician otros. Y ya no estamos hablando de los mismos actores de la violencia de hace 30, 40 años, eso pasó.
No es lo mismo hoy. Hoy estamos hablando de economías ilícitas propiamente. Cocaína, la más grande quizás. Y entonces sobre eso hay que hablar en las mesas de negociación. Si es posible en Colombia desmantelar pacíficamente el narcotráfico para que haya paz. Y puede ser romántico, sí, cierto. Pues Trump ya está diciendo que manda sus aviones a bombardear. Y nos toca pensar, capitán, qué vamos a hacer, porque entonces él va a venir a bombardear Colombia. No lo hacemos nosotros porque ya mataban los niños debajo de las bombas y ahora va a venir él. Un problema de discusión nacional. No me voy a pronunciar aún, pero la soberanía nacional existe. Y yo prefiero hablar y coordinar que imponer. Eso no se puede imponer. Ya lo sabemos, llevamos 50 años en las mismas. 50 años y va 1 millón de muertos asesinados en América Latina, toda. 1 millón, una guerra. No puede ser. Por tanto, estas conversaciones que se han iniciado y que deben tener una zona de concentración y que deben tener unos propósitos sociales, sí, en los territorios, pero también unos acuerdos jurídicos que se deben establecer con la Fiscalía, en primer lugar, con los jueces, pueda dar el primer anuncio a la humanidad de que un país se puede desnarcotizar, puede alejarse de la violencia y puede construir la paz. Ese acuerdo, si se hace, o ese proceso, debe entregarle tierras al campesinado de Córdoba. Ojo, porque ahí hay tierras también, las mismas de antes. Muchas de las haciendas paras están ahora en manos del autodenominado ejército gaitanista. Entreguen la tierra al campesinado. Desmantelemos la economía ilícita, así sea por zonas. Entonces, al pueblo de Córdoba, que estas 6.500 hectáreas se vuelvan maíz, yuca, plátano, alimentos, arroz, papaya, sandía, etcétera. Que podamos alimentarnos. El campesinado es la fuerza de la vida. Les agradezco su presencia aquí en este recinto. Vamos a firmar el decreto, ojo, para poder llegar al 1 millón de hectáreas para la repartición al campesinado. La anterior fue la locución del señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.